Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a comenzar con la unidad 5 dentro de la materia de estadística de la maestría en finanzas. La unidad 5 se llama modelos de regresión simple y correlación. Esta unidad 5 está dividida en dos secciones, lo que es la actividad 9 o ejercicios y el examen final. Así es de que si están interesados en estos ejercicios, acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a comenzar con vamos a continuar con lo que es nuestra materia de estadística, que está dentro del área propedéutica, y estamos ya comenzando lo que es la unidad 5, que se llama modelos de regresión simple y correlación, y vamos a ver lo que es la actividad 9. Bueno, para esto, pues ya, vamos a comenzar. Aquí tengo mis materias, unidad 5 y actividad 9. Y vamos a ver qué es lo que nos preguntaron. Dice regresión lineal. Vamos a ver. Y dice análisis de la información. Un conglomerado de empresas dedicadas a la realización de actividades de mercadotecnia y publicidad desea informar a un cliente la relación que existe entre el número de anuncios pagados a una cadena de televisión local y los ingresos generados como consecuencia durante los últimos meses. El análisis de la información es fundamental para la elaboración del presupuesto de gastos publicitarios de los próximos meses. Y aquí ya nos viene la tablita. De enero a diciembre, que es un año, anuncios e ingresos. Anuncios es la variable X e ingresos es la variable Y. Posteriormente nos ponen, de acuerdo con lo anterior, con esta tablita, dice, elabora un diagrama de dispersión al tomar en cuenta las variables X y Y. Ahorita resolvemos el problema. Número 2 dice, una vez elaborado el diagrama, responde si la relación que existe entre las variables es directa, inversa o nula. Número 3, confirma cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Número 4, calcula el coeficiente o intercepto o también conocido como BO por algunos autores. Número 5, calcula el coeficiente de regresión B, también conocido como B1 por algunos autores. Número 6 dice, presenta la ecuación de regresión lineal. Número 7 dice, estima el nivel de ingresos que podrían generarse si la empresa comprara 400 anuncios. Número 8, calcula y presenta el coeficiente de determinación R2. Número 9, una vez obtenidos los datos anteriores y para concluir, explica si la variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente. Y ya, bibliografía. Bueno, entonces, pues son 9 preguntas, de hecho, pues pareciera examen, son 9, está bastante amplio, pero bueno, aquí nos hablan de, este tema es de regresión lineal, entonces, pues, de qué es, de qué se trata, cómo se resuelve. Entonces, para eso, pues nos vamos a nuestra carpetita y vamos a ver el Excel. En el Excel, aquí ya puse todo. Igual dice actividad 9. A partir de los materiales revisados, o sea, son las mismas instrucciones. Y aquí tenemos la imagen que me dieron. Y esta imagen, así como los ejercicios anteriores, pues la pasé a una tabla real, que aquí está. Son los mismos valores, pero ya pasados a números reales. Entonces dice, a partir de los materiales revisados y de una investigación en fuentes fidedignas, analiza la siguiente información y soluciona los ejercicios que a continuación se presentan. Un conglomerado de empresas dedicadas a la realización de actividades de mercadotecnia y publicidad desea informar a un cliente la relación que existe entre el número de anuncios pagados a una cadena de televisión local y los ingresos generados como consecuencia durante los últimos meses. El análisis de la información es fundamental para la elaboración del presupuesto de gastos publicitarios de los próximos meses. Entonces, ¿de qué trata? Aquí bien lo dice. Es un conglomerado de empresas que desea informar a un cliente, el cliente puede ser yo o puede ser tú, que existe entre el número de anuncios pagados
a una televisión local y los ingresos generados por esos anuncios que se pagaron. Entonces aquí tenemos la tablita que dice en enero se pusieron 45 anuncios o se pagaron 45 anuncios y se obtuvieron de ingresos 900. No dice las unidades, puede ser $900, puede ser $900,000 o puede ser 900 pesos, o sea, quién sabe. Simplemente aparece el número. Pero bueno, entonces dice anuncios 45 y 900. Para febrero pagué 68 y me generó 1125. Vamos a ponerle dólares. $1125. Para marzo, 90 anuncios y generó $1575. Y así, etcétera, etcétera, hasta llegar a diciembre. Entonces, este es un análisis de datos de lo que es un año. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? De acuerdo con lo anterior, número 1, dice, elabora un diagrama de dispersión al tomar en cuenta las variables X y también la variable Y. Entonces, vamos a hacer un diagrama de dispersión. ¿Cómo se hace un diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión es este. Y a final de cuentas, por decir diagrama es igual a gráfica. Entonces, a final de cuentas nos están preguntando o nos están diciendo que hagamos una gráfica de dispersión de estos datos de X y Y. Entonces simplemente nos vamos a insertar, nos vamos a dispersión. Entonces, pues ya, aquí tenemos los datos de hecho, X y Y. Y aquí en Y tenemos los ingresos y en X tenemos los anuncios. Entonces, a final de cuentas, nos aparece este gráfico de los datos en dispersión y le dibujamos su línea de tendencia. Entonces esto ya es el diagrama de dispersión. Ya tenemos el diagrama de dispersión y por lo que vemos, así a simple vista, lo que vemos es de que a mayores anuncios hay mayores ingresos, pero no hay que irnos con la finta, o sea, hay que seguir analizando los datos. Bueno, esto ya está resuelto. Número 2. Dice, una vez elaborado el diagrama, responde si la relación que existe entre las variables es directa, inversa o nula. Bueno, la respuesta es directa por tener una tendencia positiva. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí están los datos en dispersión y cuando graficamos la línea de tendencia es hacia arriba. Eso significa que es una tendencia positiva. Si hubiera sido el gráfico de dispersión se hubiera sido inverso, o sea que entre mayores ingresos, me generaran, más bien entre más anuncios me generaran menos ingresos, entonces sería una tendencia hacia abajo, que sería una tendencia inversa. Y si es nula, pues sería que no hay tendencia. Entonces, a final de cuentas, como aquí es una tendencia positiva, entonces le ponemos, o sea, la respuesta es que es directa, la variable es directa porque tiene una tendencia positiva. Luego, la número 3 dice, confirma cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. ¿A qué se refieren con eso? Cuando tú hablas de una variable independiente es porque a pesar de lo que hagas, o sea, es independiente y la dependiente depende de la independiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podría ser, bueno, por ejemplo, en este caso, y ahorita vamos a poner más ejemplos, la variable independiente son los anuncios y la variable dependiente son los ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué la variable independiente son los anuncios? Porque a final de cuentas, eh, si yo pongo 10 anuncios, los ingresos dependen de los anuncios, ¿me entiendes? Entonces es, por ejemplo, si yo pongo 10 anuncios, los ingresos de esos 10 anuncios, es X cantidad. Entonces, a final de cuentas, la variable independiente son los anuncios y de ahí los ingresos son dependientes de los anuncios, o sea, los ingresos son dependientes. Como por ejemplo, otro ejemplo parecido es, por ejemplo, las hamburguesas, ¿no? Si ustedes se van a una cadena de hamburguesas, entre más hamburguesas vendan, más ingresos tienen. ¿Qué significa? Que la variable independiente es la cantidad de hamburguesas y la variable independiente son las hamburguesas y la variable dependiente son los ingresos, que es lo que ganas con las hamburguesas o la utilidad. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Entonces, de hecho, en este ejemplo, los anuncios es la variable independiente y los ingresos es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los anuncios. Entonces, ya quedamos claros. Dice número 4, calcula el coeficiente o intercepto A
también conocido como BO por algunos autores. Entonces nos está diciendo a final de cuentas de que calculemos el coeficiente conocido como BO o intercepto A, o sea, se conoce de las dos maneras. Entonces, a final de cuentas es 8.55, pero ese 8.50, ¿de dónde sale? Pues ahorita les voy a decir. Si se dan cuenta, al final lo que nos están preguntando es el intercepto A. Entonces es de una ecuación. La ecuación, de hecho, es de la regresión lineal. Todo esto nos lo están preguntando porque nos están preguntando a final de cuentas la ecuación de regresión lineal, que y es igual a ax más b. Entonces, a final de cuentas, lo voy a anotar aquí. Una ecuación lineal es y es igual a ax más b. Entonces, de esta ecuación, que es una ecuación lineal de regresión, nos están preguntando el valor de A, nos están preguntando el valor de B. Entonces, para calcular A, o el intercepto A, o como algunos autores lo conocen como BO, este es el resultado, pero ustedes me pueden decir, ah, caray, esa fórmula, ¿qué onda? Entonces, ahorita les explico. Lo que vamos a hacer es, teniendo nuestra tablita de anuncios e ingresos de la variable dependiente y la variable independiente, en este caso de un año de enero a diciembre, primero lo que hacemos es poner el total, que es la suma de los anuncios de enero a diciembre, que en este caso son 2.309, y para los ingresos, que es la variable y, igual, hacemos la suma de enero a diciembre de lo que es los ingresos de enero a diciembre, que en este caso son 27.975. Posteriormente, vamos a sacar el x2 o x cuadrado. ¿Y a qué se refieren? Entonces, si se dan cuenta, los anuncios es la variable x. ¿Por qué? Porque la variable x es la variable independiente. La variable x es independiente y la y es la dependiente. Entonces, lo que nos están diciendo es de que la variable x, que es la variable independiente, la elevemos al cuadrado. Entonces, para cada uno de los meses, si se dan cuenta, aquí en esta fórmula tengo 45 al cuadrado, me da 2025. Para febrero es 68 al cuadrado, me da 4624. Para marzo es lo mismo, 90 al cuadrado es 8100, y así nos vamos hasta llegar diciembre, y al final hacemos la suma. La suma de los cuadrados de x es igual a 555.085. Posteriormente, lo que nos están diciendo, o lo que tenemos que hacer, es multiplicar lo que es la variable independiente por la variable dependiente, que es x por y. Entonces, vamos a multiplicar. Para enero, 45 por 900 es 40.500. Para febrero, 68 por 1125 es 76.500. Y así sucesivamente nos vamos y recorremos la fórmula. Ustedes pueden copiarme la fórmula. Y así lo hacemos hasta lo que es el mes de diciembre, y al final igual lo sumamos, que viene siendo 40.500 más 76.500, etcétera, etcétera, nos da 6.325.200. Bueno, amigos, nos quedamos en cómo calcular A, o el intercepto A. Entonces nos da 8.51, pero ¿cuál es la ecuación? Esta es la fórmula de Excel, pero a final de cuentas ya mejor se las escribí para que sepan cómo es. A es igual al número de datos del anuncio, que viene siendo el número de datos de X, o sea, vienen siendo, ¿cuántos datos son? Son 12. Número de datos de anuncios 12 por X por Y ya lo tenemos, es 6.325. Menos el total de X, que es 2.309, por el total de Y, que es 27.975. Todo esto entre el número de datos de anuncios, que es número de datos de anuncios, que son 12, por X cuadrada,
que es este dato, 555.085, menos el total de x al cuadrado, que es esto, total de x 2309 al cuadrado. Entonces, esto traducido en fórmula de Excel es así. Contamos el número de datos que hay en anuncios de X, que son 12, por lo que es el total de X por Y, el resultado que es 6.325.200, todo esto menos 2.309, que es el total de la suma de los anuncios de la variable independiente, por 27.975, que es la suma de los ingresos, 27.975. Todo esto entre el número de valores que hay en los anuncios, que es 12, por lo que es 555.085, que es el valor de x cuadrada, menos lo que es la suma de los anuncios, que es 2.309 al cuadrado, y te da 8.5053. Entonces ya tenemos el valor de A. Ahora para el valor de B, ¿cuál es la ecuación para B? Viene siendo el total de Y, que viene siendo el total de los ingresos, 27.975, menos A, que es 8.5053, por el total de X, que es 2.309. Todo esto entre el número de datos de anuncios, que es 12. Entonces ya traducido en fórmula de Excel, aquí lo tenemos, es lo que viene siendo el total de ingresos, 27.975, menos lo que viene siendo la multiplicación de A, que es 8.5053, por lo que es el total de anuncios, que es 2.309. Todo eso entre el número de datos de anuncios, que son 12, y eso te da 694.6890. Entonces estos datos los sustituimos en lo que es nuestra ecuación lineal, que es y es igual a ax más b. Entonces sería y, aquí la tenemos, y es igual a 8.5053, que es es a, por x más 694.6890, que es este valor. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación de regresión lineal, que de hecho aquí nos están preguntando, presenta la ecuación de regresión, es esta ecuación. Posteriormente nos dicen, estima el nivel de ingresos que podrían generar si la empresa comprara 400 anuncios. Ahora lo que vamos a hacer es un promedio medio. ¿Para qué? Un promedio medio, x media exponente al cuadrado, y todo esto para sacar el coeficiente de correlación lineal, el coeficiente de determinación R2 y la estimación de ingresos por 400 anuncios, que a final de cuentas es lo que nos están preguntando también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para sacar el coeficiente de correlación lineal, que es 0.96, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, ahora nos vamos a promedio medio, que es de x, que es la variable independiente, y la variable y, que es la independiente. Entonces para x es igual a lo que es el total de anuncios, que son 2.309, entre el recuento de los anuncios, que son 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses. Entonces sería 2.309 entre 12 es igual a 192.42. Ahora, la media para y, o la variable dependiente, es 2.331.25, y es la misma metodología. Es la suma de los ingresos, que es 27.975, entre el recuento de datos que hay en la variable dependiente, que viene siendo los números de meses, que son 12. Entonces 27.975 entre 12 da 2.331.25. Ahora lo que vamos a hacer es sacar
la x media, que es este valor, elevado al cuadrado. Entonces lo que hacemos es, la fórmula es ¿cómo se llama? Aquí tenemos, eh, bueno, pero esto es para cada valor de anuncios de x, de la variable independiente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es x, que viene siendo x de enero, x de febrero, x de marzo, y etcétera, menos la media de x, que es esta, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, para enero tenemos que es 45 anuncios por la media de x, que es menos la media de x, que es 192.42. Todo eso elevado al cuadrado nos da 21.731. Para el mes de febrero, que es 68 anuncios menos la media de anuncios, que es 192.42 elevado al cuadrado, nos da 15.479. Para marzo es lo mismo. Tenemos 90 anuncios en marzo menos 192.42 de anuncios, que es la media, elevado al cuadrado, nos da 10.489, y así sucesivamente hasta el mes de diciembre, que es lo mismo, es los anuncios de diciembre menos la media de x, o de los anuncios, elevado al cuadrado, que nos da 21.194. Y al final lo sumamos y nos da 110.794. Ahora, a continuación, vamos a hacer esto mismo, pero para y, o sea, para la variable dependiente. Entonces viene siendo lo mismito, es para el mes de enero, es los ingresos de enero, que es 900, menos la media de y, o sea, la media de los ingresos, que es 2.331.25 elevado al cuadrado, y nos da 2.048.476. Para lo que es febrero es lo mismo, es los ingresos de febrero, que es 1.125, menos la media de los ingresos, que es 2.331, todo eso elevado al cuadrado, y nos da 1.455.039. Y así sucesivamente. Para marzo, 1.575 de ingresos que tuvo marzo, menos 2.331, que es la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta diciembre, y al final hacemos la suma, que viene siendo 8.678.906. Posteriormente, lo que vamos a hacer es lo que viene siendo, eh, bueno, y esto es para cada mes igual. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar los anuncios de enero menos la media de los anuncios, que en este caso es 45 menos 192.42, todo eso por los ingresos de enero, que son 900, menos la media de los ingresos totales, que es 2.331.25, y eso nos da 210.990. Para febrero es lo mismo, nada más de que los datos son de febrero. Lo que tenemos es 68 anuncios menos la media de anuncios, que es 192.42. Todo eso por la media de los ingresos de febrero, que es 1.125, menos la media de los ingresos, que es 2.331.25, y nos da 150.077, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, y posteriormente sumamos todo lo que es esta columna, todos estos resultados, y nos da 942.343. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Todo esto, ¿para qué fue? Para sacar el coeficiente de correlación lineal. Para sacar el coeficiente de correlación lineal, si se dan cuenta, es una fórmula bastante simple. Eso es una simple división, que viene siendo lo que es este resultado, que es la x del mes, o la variable independiente, menos la media de la variable independiente, por la variable dependiente menos la media de la variable dependiente del mes. Todo eso entre la raíz cuadrada de lo que es x menos la media de x exponente al cuadrado, por la raíz de la y menos la media de y
por el exponente al cuadrado. O sea, dicho desde otra manera, o sea, se oye muy complicado, pero no, es una simple división. Entonces, traducido en datos, lo que es 942.343.75, que ya lo sacamos, todo eso entre la raíz cuadrada de 110.794 por la raíz cuadrada de 8.678.906. Entonces, si se dan cuenta, al hacer esta simple división, nos da 0.9609. Y bueno, ya, entonces, ahora a continuación, ya tenemos el coeficiente de correlación lineal. Ahora nos están preguntando, estima el nivel de ingresos que podría generar si la empresa comprara 400 anuncios. Bueno, aquí está estimación de los ingresos por 400 anuncios. Y para eso nos sirve la ecuación de regresión. Si se dan cuenta, aquí le puse los 400 anuncios, que es lo que vamos a vender. Y entonces vamos a sustituir lo que es X, le vamos a poner el valor de 400. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al sustituir en la ecuación de regresión, lo que significa es Y, o los ingresos, es igual a 8.5053 por X, que X viene siendo los 400 anuncios, más 694.6890. Eso nos da como resultado 4.096.81. Entonces, lo que nos está diciendo es de que vamos a obtener 4.096.81 dólares de ingresos por 400 anuncios. Y pues bueno, y nos pide calcular el coeficiente de la determinación R2. Para calcular la R2 es muy simple. Lo que hacemos, de hecho aquí yo ya lo tengo, pero ahorita les explico cómo hacerlo. ¿Recuerdan? En una de los videos anteriores, lo que hicimos fue en poner datos. Generalmente no está habilitado lo que es el análisis de datos. Para habilitar análisis de datos es irnos a archivo, a opciones, a complementos, a herramientas para análisis, complementos de Excel, ir y le damos en herramientas para análisis y le damos a aceptar. Yo ya lo tengo y bueno, y ya les va a aparecer análisis de datos. Entonces, para el R cuadrado, aquí nos da 0.9234. Esta es la respuesta, pero me pueden decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es simplemente, aquí tenemos nuestras tablitas y todo, y lo que vamos a hacer es irnos a datos, análisis de datos, le vamos a dar en regresión, bueno, buscamos regresión, aquí está regresión, aceptar, le damos el rango de Y, que es nuestra variable dependiente, entonces le damos este rango de enero a diciembre, el total no, solo de enero a diciembre. Le damos el rango de la variable independiente, que es el rango X, de enero a diciembre. Le damos el nivel de confianza del 95%. Le damos que nos lo dé en una hoja nueva. Le damos de que nos dé la curva de regresión ajustada y que nos dé los residuos. Y le damos en aceptar. A continuación, lo que nos va a generar es el gráfico de dispersión, que a final de cuentas este gráfico de dispersión es lo que hicimos aquí, el diagrama de dispersión, y si se dan cuenta, pues es lo mismo, simplemente aquí ya te lo hace Excel. Y aquí, en esta parte, en el resumen, aquí es donde nos da lo que es el valor de R cuadrada, que R cuadrada es 0.9234, que ya es lo que puse aquí, 0.9234. Y entonces ya tenemos los datos suficientes como para resolver nuestro ejercicio. Entonces nuestro ejercicio es, vamos a recapitular. Entonces nos dice, un conglomerado de empresas dedicadas a la realización de actividades de mercadotecnia y publicidad desea informar a un cliente la relación que existe entre el número de anuncios pagados a una tienda
a una cadena de televisión local y los ingresos generados como consecuencia durante los últimos meses. El análisis de la información es fundamental para la elaboración de presupuestos de gastos publicitarios de los próximos meses. Entonces aquí tenemos la tablita, que es la que pusimos en el Excel. De acuerdo con lo anterior, elabora un diagrama de dispersión al tomar en cuenta las variables X y Y. Entonces aquí ya tenemos nuestro diagrama de dispersión, que fue lo que hicimos aquí. Solamente graficar en Y los ingresos y en X los anuncios y poner nuestra línea de tendencia. Este es nuestro diagrama de dispersión. Después, en la número 2 dice, una vez elaborado el diagrama de dispersión, responde si la relación que existe entre las variables es directa, inversa o nula. Bueno, pues la respuesta es, de acuerdo a lo visto en el diagrama de dispersión, la relación que existe entre las variables es directa por tener una tendencia positiva. Es lo que les explicaba aquí en el Excel. O sea, a final de cuentas, como tenemos una tendencia positiva, entonces es directa. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia positiva. Si fuera negativa, sería inversa, y si no tuviera tendencia, sería nula. Entonces, como en este caso nuestro diagrama, la tendencia es positiva, entonces nuestra variable es directa, es directa. Entonces, por eso aquí le puse la relación que existe entre las variables es directa por tener la tendencia positiva. Posteriormente dice, número 3, confirma cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Pues como les decía, esto ya se los he explicado. De acuerdo a la oración del planteamiento del problema, la variable independiente son los anuncios y la variable dependiente son los ingresos. ¿Por qué? Por lo que les decía, o sea, a final de cuentas pongamos el mismo ejemplo de las hamburguesas. Las hamburguesas es la variable independiente, ¿por qué? Porque entre más hamburguesas, más ingresos, y entre menos hamburguesas, menos ingresos. Los ingresos dependen de la cantidad de hamburguesas que vendamos. Entonces, en este caso, la variable independiente son los anuncios y la variable dependiente son los ingresos. Entonces, eso es lo que le pusimos aquí. Posteriormente dice, número 4, calcula el coeficiente o intercepto A, también conocido como BO por algunos autores. Esto es lo que hicimos aquí, el intercepto A, para hacer lo que es nuestra ecuación lineal. Entonces, dice, como se muestra en la tabla 1.1, el resultado obtenido es 8.5053, aquí ya lo pusimos. Pero para hacer todo esto, pues ya les expliqué, aquí está la tablita. Tuvimos que sacar la x cuadrada, la x por y a final de cuentas, sustituirlo en esta ecuación. Que esto ya, si quieren, pónganle pausa o así, y analícenlo, es muy sencillo. Entonces es 8.5053. Después dice, en la número 5, calcula el coeficiente de regresión B, también conocido como B1 por algunos autores. Y ya le pongo, como se muestra en la tabla 1.2, el resultado obtenido es 694.6890. Y aquí está el cuadrito, los resultados, y aquí está el B, 694.6890, que a final de cuentas es lo que calculamos aquí con esta fórmula, que es bastante sencilla. Que pónganle pausa, o de hecho ya le explicamos, pónganle pausa y analícenla, es bastante sencilla, es una simple división. Posteriormente ya dice, presenta la ecuación de regresión. Entonces ya la ecuación de regresión es igual a Y es igual a X más B. Entonces sustituyendo A es igual a Y es igual a 8.5053 más B, que es 694.6890, que aquí está. Entonces aquí ya tenemos la ecuación de regresión. Posteriormente dice, estima el nivel de ingresos que podrían generarse si la empresa comprara 400 anuncios. Ya le puse, aplicando la ecuación de regresión obtenida, la ecuación de regresión se tiene lo siguiente. Entonces lo que hacemos, ya tenemos nuestra ecuación de regresión. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir X, que vienen siendo los anuncios, y Y vienen siendo los ingresos. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Y es igual a la ecuación lineal y sustituimos Y es igual a, que es 8.5053 por X, que son 400 anuncios, más 694.6890, que es el valor de B. Entonces Y, o los ingresos, son iguales a 4.096.81. Entonces, por consiguiente, los ingresos que podrían generarse si la empresa comprara 400 anuncios serían 4.096.81.
Posteriormente dice calcula y presenta el coeficiente de determinación R cuadrada. Entonces el resultado del coeficiente es 0.9234, que es lo que calculamos aquí con lo que es la regresión de los datos de la variable independiente y la variable dependiente. Ya les dije cómo calcularlo. Ya tenemos aquí el valor de R2. Entonces ya después aquí, esta parte ya es más como que la conclusión y ya es más personal. O sea, ya es... En un principio hicimos el análisis de los datos y aquí ya es la interpretación de los datos. Esta es la interpretación que yo hice de los datos y dice, una vez obtenidos los datos anteriores y para concluir, explica si la variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente. O sea, nos dice, una vez que ya obtuviste todas las operaciones, dime si la variable independiente, que es los anuncios, explica el comportamiento de la variable dependiente, que son los ingresos. En un principio podríamos pensar que sí, porque decimos que entre, por ejemplo, las hamburguesas, entre más hamburguesas, más ingresos. Pero en este caso son anuncios. Entonces aquí hice un análisis y, oh sorpresa, es todo lo contrario. Van a ver por qué. Dice, para concluir, presento así el siguiente análisis. Lo que hice fue calcular el ingreso por cada uno de los anuncios, incluyendo los 400 anuncios que se estipulan en el punto 7 y la tabla 1.3 da los siguientes resultados. Entonces, de los anuncios de la tablita de anuncios que nos dan, que es esta, de hecho, es la misma tablita que puse aquí. Entonces, es la misma tabla. Anuncios e ingresos. Variable independiente y variable dependiente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue calcular el ingreso por cada uno de los anuncios, incluyendo los 400 anuncios. ¿Eso qué significa? Lo que hice fue, se los voy a explicar primero. Aquí está la tablita y al final puse los anuncios, que viene siendo... bueno, no, este es el ejercicio, que por 400 anuncios me da 4.097 dólares de ingresos. Entonces, lo que hice fue el ingreso por anuncio, que vendría siendo los ingresos entre los anuncios, o sea, para saber cuánto me genera por anuncio, cuánto ingreso me genera cada anuncio. Entonces es una simple división, es Y entre X. Si se dan cuenta, es 900 dólares entre 45 anuncios. ¿Cuánto nos da? Nos da 20. Eso significa de que en enero cada anuncio me generó 20 dólares. En febrero es la división, es 1125 entre 68, nos da 16.54. Eso significa que en febrero cada anuncio lo único que me generó de ingreso es 16.54 dólares y así sucesivamente. Esto lo que hago es graficarlo. Ya al momento de graficarlo, si se dan cuenta, nosotros hubiéramos creído, y de hecho yo también lo creía, por ejemplo aquí es 45 anuncios y me da 900 dólares de ingresos, y aquí 338 anuncios y me da 3.000 dólares de ingresos. O sea, digo, entre más anuncios es más ingresos, pero si ya analicemos los datos es completamente al revés en este caso. Si ya vemos, realmente por cada anuncio lo que está generando es de que cada anuncio conforme pasa el tiempo me está generando menos ingresos. Eso significa de que conforme pasa el tiempo yo voy poniendo más anuncios y voy ganando menos. O sea, en vez de ganar más, gano menos. Entonces, de hecho, aquí está el diagrama de dispersión y por lo que vemos tiene una tendencia negativa. O sea, a nivel global, en el diagrama de dispersión es positiva y esto enmascara la realidad, porque la realidad, haciéndolo por ingreso unitario, realmente la realidad es de que es una tendencia negativa. Yo estoy perdiendo dinero. O sea, a final de cuentas, estoy poniendo más anuncios y estoy ganando menos. Entonces, eso es el análisis que hice. Entonces, lo que puse fue, al realizar un gráfico de dispersión, nos podemos percatar que conforme pasa el tiempo los ingresos por anuncio disminuyen, que es la gráfica que les puse aquí. Es esta misma, es unitaria. Por cada anuncio el ingreso baja. Entonces, al observar los resultados podemos concluir que el hecho de comprar más anuncios no significa que el cliente vaya a obtener mayores ingresos.
a pesar que en la gráfica 1.1, que es esta, se vea lo contrario. O sea, en la gráfica global se ve que entre más anuncios hay más ingresos, pero la realidad es de que realmente entre más anuncios estoy poniendo, estoy perdiendo ingresos. Entonces, es lo que le pongo. Esto se explica debido a que entre más anuncios, el ingreso acumulado es mayor, pero llevándolo a ingreso por unidad de anuncio es todo lo contrario, que es la gráfica 1.2, que es esta, es esta. Se puede concluir lo siguiente. Si solo vemos los resultados de anuncios por mes e ingresos acumulados por mes, podemos concluir que la variable independiente, que es los anuncios, explica el comportamiento de la variable dependiente, que son los ingresos, ya que entre más anuncios hay más ingresos. O sea, si lo vemos a nivel global, entre más anuncios hay más ingresos. Entonces, lo que es una, ¿cómo se llama? Podemos concluir que, ¿cómo se llama? Que la variable independiente, que son los anuncios, sí explica el comportamiento de la variable dependiente, que son los ingresos. ¿Por qué? Porque entre más anuncios hay más ingresos. O sea, sí lo explica. Pero si ya nos vamos al detalle o a ingresos por unidad, aquí dice, si vemos el análisis por unidad de anuncio, el ingreso generado por unidad, podemos concluir que la variable independiente no explica el comportamiento de la variable dependiente, ya que lo que observamos es que aunque se pudiera pensar que entre más compra de anuncios hay más ingresos, es todo lo contrario en este caso. ¿Por qué? Por lo que vemos. Entonces, si lo vemos a nivel global, los anuncios, que es la variable independiente, sí explica la variable dependiente, que son los ingresos. ¿Por qué? Porque entre más anuncios, más ingresos. Pero si ya lo llevo al detalle, que es unitariamente, que es realmente como lo debemos hacer, es todo lo contrario. Por lo que veo es de que entre más anuncios, pierdo dinero a través de los meses. Entonces, eso no lo explica. Y entonces, con esto concluimos lo que fue el ejercicio. Entonces, este ejercicio tiene, ahora sí que tiene, es capcioso, porque los datos generales te dan una visión que ya llevándolo a un análisis te da la visión real, que realmente lo que estás haciendo es perder dinero. Es como si una cadena de hamburguesas vendiera en enero 100 hamburguesas y obtuviera 1,000 pesos o $1,000 de ganancia, de ingresos. Y en febrero vendiera, en vez de 100 hamburguesas, vendiera 200. Pero en vez de ganar $2,000, ganara 1,900. Como que no. O sea, no. Entonces, esto es con el análisis de datos, con lo que vemos, o sea, este ejemplo es muy, da en el punto, ¿no? O sea, que no hay que irnos realmente por lo que es la primera visión de los datos. Realmente hay que analizarlos para ver realmente si estás perdiendo o no estás perdiendo dinero. Este análisis lo puedes hacer igual para tu negocio, para muchas cosas, o sea, no nada más, porque hay muchas veces de que pensamos que los ejercicios o así no son llevados a la vida real, pero realmente sí son llevados a la vida real, siempre y cuando lo entiendas, lo analices y lo practiques. Pero para eso es que hay que obtener datos. Todos estos datos los puedes obtener simple. Si tú tienes una tiendita, puedes hacer estos datos. Simplemente, por ejemplo, con no sé, con tus ventas, o sea, pon, no sé, a lo mejor que tú vendes, no sé, que tú produzcas un pastelito, un pastel, ¿no? Y a final de cuentas, esto te da un ingreso y lo llevas con respecto a los meses. Pero a lo mejor, o sea, viéndolo desde el punto de vista es de que entre más pasteles, pues más ingresos, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay costos, variables que a lo mejor aumentan o no sé, entonces a final de cuentas, entre más pasteles, a lo mejor obtienes menos ingresos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los costos fijos
que ya tienes, que a fuerzas los tienes que pagar, que es por ejemplo la luz o el agua o la leche, todo eso empieza a aumentar por la inflación y entonces a final de cuentas lo que pasa es de que a pesar de que tú vendes más pasteles, tú estás obteniendo menos utilidad. ¿Por qué? Por ese tipo de cuestiones. O sea, hay que pensarle, ¿me entienden? Entonces no siempre por más que vendas, no siempre vas a ganar más. Hay veces que ganas menos. Y eso es debido a inflación, es debido a aumento de precios, etcétera, etcétera. Y es por eso, cuando tú veas eso, es cuando ya tienes que decir, ¿sabes qué? Pues tengo que, pues ni modo, tengo que aumentar de precio mi producto de tal manera de no estar perdiendo dinero. Y puedes hacer un porcentaje con respecto a lo que obtenías, por ejemplo, a lo mejor en enero y lo que estás perdiendo en diciembre, haces un análisis y dices, ah, bueno, para llegar a la misma utilidad que tenía en enero, tengo que aumentarle tantos pesos para llegar a la misma utilidad, o sea, para llegar a, ¿cómo se llama? O sea, los costos fijos y todo eso, lo que tienes que pagar aumenta para llegar a aplacarlos, ¿me entiendes? Para que todo esa parte que tú estás pagando, que lo pague ahora sí que el cliente, ¿no? Y tú se lo aumentas a lo que es el pastel que estás vendiendo. O sea, es un ejemplo que le estoy poniendo. Entonces, a final de cuentas, este ejemplo, este ejercicio podría ser aplicable a eso. O sea, no se vayan como que es algo que nunca lo voy a usar. Lo podríamos usar, o sea, lo que les digo. O sea, simple, si tú haces un pastel, si tú te dedicas a hacer pasteles, puedes hacer este análisis. O si tú te dedicas a hacer otra cosa, puedes hacer este análisis y puedes ver realmente cuánto, si le estás ganando o le estás perdiendo. Entonces, pues amigos, ya con esto tenía pensado concluir ya con este video lo que es la materia de estadística, pero les voy a poner, en el siguiente video les voy a poner el cálculo de beta. No tiene que ver, o sea, específicamente con estadística no tiene nada que ver, pero sí me pareció interesante porque lo vi en uno de los libros de estadística y es realmente la comparación o el coeficiente que existe al comparar lo que es el mercado con respecto a acciones. El mercado que va a ser Standard Poor's 500 y el mercado que en este caso pues, son las acciones de una empresa, que en este caso hice Walmart, pero puede ser Apple, o puede ser Bimbo, o puede ser Barcel, Sabritas, o la que ustedes quieran, siempre y cuando tenga acciones. Entonces, amigos, pues me despido, cuídense y pues luego nos vemos.